Domingo 13º del tiempo ordinario, 27 de junio del 2022. Una reflexión para nuestro tiempo. Punto 1. Aparte de las guerras que sufren algunos países, hace ya tiempo que en los ambientes más cercanos, familiar, escolar, social, político, deportivo, notamos una excesiva crispación que demasiado a menudo desemboca en actuaciones violentas que tienen consecuencias nefastas. Quienes tenemos más de 50 años, recordaremos una canción titulada Libertad sin ira. La letra hacía referencia a lo vivido en décadas anteriores, guerra, rencores que todavía perduraban, y se aludía a la necesidad de superar todo esto porque la gente tan solo pide vivir su vida en paz. Y el estribillo decía así: libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Punto 2. Ira y libertad son dos conceptos que aparecen hoy en la palabra de Dios y muy ligados entre sí. La libertad la encontramos en la primera lectura. Elías, siguiendo lo que el Señor le había dicho, llama a Eliseo para ser su sucesor, pero no lo obliga. Le deja libertad para decidir. Cuando Eliseo le pide, déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré, Elías le contesta, ve y vuelve. En la segunda lectura, San Pablo comenzaba diciendo, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Y en el Evangelio, Jesús se encuentra con tres personajes que en principio están dispuestos a seguirle, pero con las respuestas que Jesús le da, mostrándoles las exigencias de ese seguimiento, les hace una llamada a que den ese paso, pero con toda libertad, sin dejarse llevar ni por entusiasmos momentáneos, ni por otros condicionamientos, por muy justificados que parezcan. La libertad es uno de los dones de Dios al ser humano, signo de su imagen y semejanza con Dios. Como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 1731 al 1733. Dice el Catecismo, la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello. Implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Pero muchas veces se hace mal uso de esa libertad, como recordaba San Pablo.
No se dejen arrastrar por el desorden egoísta del hombre. E incluso esa libertad se tiñe de ira, como hemos escuchado que hicieron Santiago y Juan cuando ante el rechazo de los samaritanos dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero utilizar la libertad para dar cauce a la ira que conduce a que vuelvan a someterse a yugos de esclavitud, como decía San Pablo, y que tiene consecuencias nefastas, mordiéndose y devorándose mutuamente, dice Pablo, acabarán por destruirse. Ante la excesiva crispación y violencia en tantos ambientes y sus lamentables consecuencias, el Señor nos pide que le sigamos. Y seguro que ocurrió a Santiago y a Juan en nuestro camino a encontrarnos con situaciones ante las cuales nos parecería justificadísimo reaccionar con ira. Pero el Señor nos pide una libertad sin ira. El espíritu está en contra del desorden, pero si los guía el espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley, porque toda la ley se cumple en una sola frase que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Incluso nos llama a ir más allá. Sean esclavos unos de otros por amor. Y esto no se opone a nuestra libertad, sino todo lo contrario, porque la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, el supremo bien. Cuando vivimos en libertad y sin ira es cuando podemos seguir de verdad al Señor, asumiendo las exigencias de ese seguimiento y quemando, como Eliseo, lo que caracterizaba nuestro estilo de vida anterior. Punto número 3. ¿Notas ambiente de crispación y violencia a tu alrededor? ¿Lo has sufrido o lo favoreces con tu comportamiento, con tus actitudes? ¿En alguna ocasión has deseado que baje fuego sobre algo o alguien? ¿Te sientes libre? ¿O hay alguna esclavitud en tu vida? ¿Haces un buen uso de tu libertad con los demás y con Dios? ¿Asumes libremente las exigencias que conlleva seguir a Jesús, ser un cristiano coherente, o la vives como una imposición que coarta algunos aspectos de tu libertad? ¿Estás dispuesto libremente a hacerte esclavo de otros por amor? Hermanas, hermanos, la libertad ha sido una de las grandes aspiraciones del ser humano, pero el ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa, y menos aún el derecho a recurrir a la ira en nombre de la propia libertad. Y por eso muchas personas siguen sin ser ni sentirse verdaderamente libres. Que nuestro seguimiento de Jesús muestre que para la libertad nos ha liberado Cristo y nos lleve a que se cumpla el estribillo de aquella canción. Hay libertad sin ira, y si no la hay, sin duda la habrá. Que tengan un feliz domingo, convivan en su familia
y sean felices. Dios les bendiga.